Muy buenas y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de qué es un whisky single malt. Es el primer vídeo del canal, así que voy a hacer una pequeña introducción antes de explicar lo que es un whisky single malt, para que si os gusta el whisky sepáis de qué va a ir el canal. Me llamo Miguel, me gusta el whisky, no soy un experto pero me interesa el tema y tengo el placer de visitar Irlanda con cierta regularidad, lo que me permite acceder a whiskies como estos, que la verdad que me gustan bastante. Entonces en este canal voy a hablar de whiskies, también habrá un poco más de contenido de lo habitual de whisky irlandés, porque me gusta mucho y voy allí. También hablaré de whisky escocés, de la historia del whisky, haré alguna cata, etc. Entonces, bueno, si os interesa el tema, pues os podéis suscribir. Y nada, sin más dilaciones, vamos a explicar qué es un whisky single malt. Al hablar de whisky single malt nos viene a la mente normalmente Escocia. ¿Por qué? No es el único whisky que hacen, ni son los únicos que lo hacen. Aquí podéis ver que tengo dos single malts de Irlanda. Pero es el estilo icónico de Escocia. Creo que es buena idea compararlo con Rolls-Royce. Si pensamos en Rolls-Royce nos viene a la mente un coche. Pero la mayoría del negocio de Rolls-Royce es hacer motores de avión. Pero esto no es lo que viene normalmente a la cabeza. Pasa lo mismo con el single malt de Escocia. En Escocia el single malt es lo típico, pero no es lo único que se hace. Si nos fijamos, son tres palabras: whisky, single y malt. Entonces, primero vamos a ver lo que es un whisky. La definición de whisky es una bebida alcohólica y espirituosa obtenida por la destilación del mosto obtenido de la malta fermentada a partir de cereales como cebada, trigo, centeno y maíz, y su posterior añejamiento en barriles de madera, tradicionalmente de roble blanco. Muy bien, pues ahí tenemos la definición técnica, ya sabemos lo que quiere decir whisky. Ahora vamos a ver lo que quiere decir malt. Cuando una etiqueta pone malt nos está hablando de que se ha utilizado cebada malteada para hacer ese whisky. En este caso la cebada malteada será el único cereal que se ha fermentado para hacer este whisky. La cebada es un cereal como puede ser el trigo, que también se utiliza para hacer cerveza. En países como Escocia e Irlanda, que producen unas cantidades enormes de whisky, hay campos enormes de cebada porque necesitan cebada local para hacer su whisky. Y bueno, son unos granos que podrían asemejarse al trigo. Esta cebada se somete a un proceso que se llama maltearla, que quiere decir que se sumerge en agua y luego se deja unos días en un entorno muy húmedo para que germine. No llega a salir una plantita, pero el almidón que tienen las semillas germinan con los enzimas y generan azúcar, que es el azúcar que se va a utilizar en la fermentación para producir el alcohol del whisky. Y es un poquito lo que le da el sabor. Entonces ya sabemos lo que quiere decir whisky y malt, nos falta single, que es muy fácil. Simplemente quiere decir que ese whisky viene todo lo que hay en la botella de una misma destilería. Hay muchos whiskies que son una mezcla de diferentes whiskies de varias destilerías. En el caso de un single malt quiere decir que está hecho únicamente con cebada malteada y se ha hecho únicamente en una destilería. Eso es básicamente lo que quiere decir un whisky single malt. Probablemente habéis visto un Scotch Single Malt Whisky, que quiere decir que está hecho en Escocia, es decir, es un whisky hecho únicamente de cebada malteada en una única destilería en Escocia. Yo aquí tengo dos que son irlandeses, son Irish Single Malt Whiskies. Este está hecho en la costa oeste, en el condado de Galway, en la región de Connemara. Es un whisky ahumado con turba, es decir, la cebada que se utiliza se seca con una hoguera de turba, que es un suelo orgánico que es bastante habitual en Irlanda o Escocia. Y bueno, es más habitual en Escocia, pero yo aquí tengo uno de los pocos que se producen en Irlanda. Y este está hecho en Cork, en West Cork, que es la zona del suroeste de Irlanda, es una zona muy rural. Y bueno, tiene 7 años, 4 en barricas de Bourbon y 3 en barricas de Jerez. Son bastante diferentes, un sabor muy diferente, pero bueno, los he traído para enseñároslos porque son single malts y es de lo que trata el vídeo. Ya que estamos, vamos a explorar un par de posibilidades más de tipos de whiskies para que sepáis qué son. Estamos hablando que un single malt está hecho de cebada malteada en una única destilería. Si no fuera single, querría decir que es un malt hecho en varias destilerías y se ha mezclado. Un single grain quiere decir que es un whisky hecho con un único cereal que no es la cebada malteada. Y si no toda la cebada, aunque fuera el único cereal, estuviera malteada, se generaría otro tipo de whisky, no sería un single malt. En Irlanda está muy de moda mezclar cebada malteada y sin maltear para hacer un single pot still. Es un whisky que está muy de moda en Irlanda porque hay un movimiento actualmente, desde hace una década más o menos, de reactivar destilerías típicas de Irlanda que cerraron con el tiempo,
Y este tipo de whisky, el Single Pot Still, es uno que solo se hace en Irlanda y tiene como una textura un poquito más aceitosa. Está muy bueno también. Y bueno, lo están usando como un poco como la bandera del whisky irlandés. Y bueno, esto ha sido todo. Tampoco os quiero entretener mucho. Tampoco creo que haga falta extender más el vídeo porque ya hemos explicado un poquito de lo que trata. Hemos explicado que es un whisky, que es un single y que es un malt. Hemos explicado otros tipos de whisky y os enseño estos dos. Si os ha gustado el contenido, que sepáis que, como digo, este es el primer vídeo del canal, entonces bueno, habrá más contenido de historia del whisky, probando whiskies, recomendaciones, etc. Alguna visita de destilería probablemente también. Y nada, si os interesa, pues darle a suscribir, que se agradece, y así veo un poquito si hay interés en el tema. Y os veo pronto.